funcionando todo esto de las elecciones en Estados Unidos en redes sociales, que se han convertido, bueno, pues en un escenario imprescindible, ¿no? Fai, muy buenas. Buenos días. Hacía unos días que no nos encontrábamos. Sí, sí. Y vienes hoy con artillería. No sé si te falta mesa y mira que es larga. Es que son muchos detallitos, digo, luego conforme tú me vas diciendo cosas, tú sabes que yo me voy acordando, digo, pero me da mucha seguridad por irlo así y decir, bueno, pues... Claro, tú tranquilo que no hay ningún problema. Bueno, Fai, vamos a poner hoy perspectiva de redes sociales a esta locura de las elecciones en Estados Unidos, a cómo se está comportando todo esto en un ámbito en el que, por ejemplo, el actual presidente Donald Trump se mueve como pez en el agua. Le encanta, es un forofo de Twitter. Sí, este año parece que su arma secreta, que siempre han sido las redes sociales, se han vuelto un poquito en contra, ¿no? Esto empezó todo con Obama, que fue el primero que apostó mucho por las redes sociales en 2008, pero cuando ves la situación y sobre todo los presupuestos, pues las cosas cambian mucho. Entonces, ves los números, los comparas. Obama invirtió, por ejemplo, en Facebook en 2008 $8 millones y este año el presidente saliente, Donald Trump, ha invertido 90. ¿90 millones? Solo en Facebook. Wow. Bueno, Biden ha invertido 95 o 96, 95 con algo, casi 96 millones. Ahora vemos el volumen que manejan, ¿no? En redes sociales. Lo mejor de todo esto es que las redes sociales no se sienten responsables, pese a que Zuckerberg dijo públicamente en septiembre que no iba a admitir anuncios políticos en su red social. Y vemos como en octubre se tuvo que retractar, porque yo creo que 90 y 90 son 185 millones de dólares, pesan, sí. Y tuvo que reconocer que cuando terminase la campaña eliminarían todos los anuncios que se han estado procediendo. Sí, sí, además, a pesar de todo eso, se está encontrando, que ahora supongo que de esto también hablarás, se está encontrando Donald Trump que, bueno, en concreto a él, todo eso que ha invertido, todo ese dinero, no hace que no le quiten noticias, ni le eliminen tweets, ni se están volviendo en su contra, porque es que, claro, es que es muy mentiroso. Claro. Es que lo que más ha puesto de manifiesto respecto a 2016, las elecciones de 2020, es la desinformación. Entonces, aunque las plataformas públicamente se pusieron como objetivo no permitir datos falsos, verificar ciertas informaciones, desactivar ciertas cuentas que ya se encontraban como falsas, pues no han podido controlar todo lo que, bueno, no han podido o algunas no han querido, ¿no? El ejemplo lo vemos, por ejemplo, en Google, que fue muy tajante a la hora de rechazar los anuncios políticos, pero sin embargo, YouTube, que es de Google, no impidió la difusión del vídeo de Donald Trump diciendo que había ganado las elecciones. Entonces, cuando YouTube no bloquea el vídeo, pero Facebook además permite que se comente y se comparta de forma masiva en su red social, estás argumentando que tu lucha contra la desinformación no es tan fuerte, ¿no? Y el tema que tiene tanta relevancia para nosotros, independientemente de quién gane en Estados Unidos, ¿por qué es tan fuerte para nosotros lo que está ocurriendo allí desde el punto de vista de marketing y publicidad? Es porque todas estas gigantes de la tecnología son estadounidenses. En función de quién gane, nos esperan unas perspectivas muy diferentes, ¿no? Claro, es que todas estas compañías se juegan mucho en función de qué presidente salga. Con lo cual, claro, es curioso. Y el papel que juegan, bueno, pues es bastante determinante, porque un permitir algo o no permitirlo puede suponer unos millones de votos más o menos. Sí, yo creo que de todas, de las 4 que se están jugando aquí el negocio, Twitter ha sido la que, entre comillas, mejor lo ha hecho contra la desinformación. Porque hace poco habilitaba una función que la gente no entendía muy bien, que es que cuando tú vas a hacer un retweet, ahora siempre tienes que citar el tweet que estás utilizando. Y no solo tanto por citar a la fuente, sino por evitar que los bots hicieran retweets automáticos de ciertos comentarios, de ciertos contenidos. Entonces, es verdad que, por ejemplo, sin embargo, ha permitido que ciertos usuarios, ciertas personas gocen de inmunidad. ¿No? Parece que las reglas no son las mismas para todos. ¿En Twitter? En Twitter. Hemos visto cómo Donald Trump se permite decir algo que no es cierto y además ese tweet no se bloquea, ¿no? Pero sí que será un aviso. Sí, en el momento en el que dice alguna de las barbaridades, sale un aviso diciendo esto puede ser censurado o bloqueado. Exactamente, puede ser que es contenido susceptible de ser censurado. Eso lo comentamos en un programa. Como no te lo creas, ¿no? Prácticamente. Comentamos eso en un programa hace un mes, cómo iban a ir las líneas de tendencia. Pero yo, si te soy sincero, creo que Twitter es la que más se ha esforzado en ese tipo de cosas. Y también te digo abiertamente que Facebook es la que menos. Claro. Facebook es la que menos, ha permitido que se difundan esas mentiras. Vemos, por ejemplo, cómo Twitter ha bloqueado cuentas con más de 100.000 seguidores, cuentas americanas, en el momento que cualquiera de sus contenidos se ha demostrado que era falso,
para que esas cuentas no entraran dentro del algoritmo y no se recomendasen. Entonces, yo creo que de todas es la que mejor ha intentado que no utilicen su plataforma como elemento de manipulación política. Claro, porque se ha hablado mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, pues una parte importante de lo que ocurre en el ámbito político ocurre en Twitter y, claro, ¿no? Se ha utilizado, se ha intentado utilizar por parte, bueno, de muchos gobiernos, ¿no? A través de esta red social, con lo cual intentan, en la medida de lo posible, controlarlo. Lo que pasa es que todo esto no es ponerle puertas al campo, Fai. ¿Tú crees que realmente seguirían siendo atractivas las redes sociales si esto no se pudiera hacer? No sé, es que también tenemos que barajar desde el punto de vista de la libertad de expresión, ¿no?, que tienen los usuarios. ¿Hasta qué punto aceptamos un control, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que las sociedades son distintas. Lo que se entiende en España por libertad de expresión no tiene nada que ver con lo que se entiende en Estados Unidos. Es más, aquí en Europa en general tenemos más medidas que se preocupan por las minorías, por temas sociales, y hay normativa y legislación vigente al respecto. En Estados Unidos esa normativa es más laxa y nos encontramos con que no se tiene en cuenta hasta que se llega a un punto de violencia. Por ejemplo, en Facebook hemos visto en la campaña como la red de Zuckerberg bloqueaba ciertos grupos cuando creaban eventos que ellos consideraban que podían terminar siendo violentos. Han censurado el evento y han bloqueado el grupo, grupos sobre todo políticos. Esos eventos al final se procedían y se sucedían igualmente, porque por WhatsApp, Telegram se han ido comentando ese mismo... Hay muchas plataformas para unirse, pero ellos ponen esa gotita ahí, oye, hemos hecho esto. Sí, claro, al final tampoco es un papel que le corresponde, ¿no?, a una red social, estamos hablando casi que un papel que le puede corresponder, pues, a la inteligencia de cada país, ¿no? El que se esté gestando algo en una red social, la propia red social tiene que ejercer de policía. La verdad es que si a esta conversación traemos a un abogado, te diría que a lo mejor el papel lo tendría que determinar a lo mejor el apartado judicial, ¿no? Que es estafa, que es fraude, que es tal, y no deberíamos dejar en manos de empresas privadas que se verifiquen cierto tipo de informaciones. Pero si nos ponemos a darle un par de vueltas, la responsabilidad final es del usuario. Estamos hablando de que tiene libertad de expresión para escribir, pero también tiene libertad de expresión para creerse lo que se escribe y lo que lee o lo que recibe, ¿no? Bueno, esto es un tema que, de hecho, hoy está siendo noticia en España y lo vais a ver seguro en todos los informativos si no habéis visto ninguno y en los periódicos, porque el gobierno, creo que es hoy, la noticia es que ha creado una comisión contra las fake news. O sea, el gobierno se va a poner a controlar la información. Claro, todo esto siempre es susceptible de ser peligroso. Hombre, un gobierno controlando información a mí me da un poquito de repelús. Voy a ser todavía más claro. La tendencia que va a seguir lo que ocurre en las elecciones va a afectar a cómo se desarrolla ese acontecimiento en Estados Unidos y ese acontecimiento en Estados Unidos va a condicionar a las redes sociales. Ejemplo, es por todos sabido que si Donald Trump gana las elecciones, aunque ahora tiene menos posibilidades, pero si las gana, él va a seguir con sus leyes actuales de no control, antirregulación de un montón de sectores y por tanto solo va a seguir con ese antimonopolio tan laxo que está intentando tener con Google, con Amazon y con Facebook. Sin embargo, si gana Biden, todos son conscientes de que va a haber mucho más control de todas las redes sociales, más regulación, datos. Con la excusa de asegurar la privacidad de los datos, va a haber un exhaustivo control por parte del gobierno de todas las tecnológicas americanas. Y lo que pasa allí también le va a afectar a Europa. Porque al final, aunque nosotros hemos sido más fuertes en regulación y privacidad de datos y derechos del usuario, el excesivo control que vamos a empezar a ver por parte del gobierno americano, si gana Biden, se va a notar en todas las tecnológicas. Sin embargo, por ejemplo, si gana Trump, vamos a ver cómo ese control se va a orientar sobre todo a los gigantes chinos, ¿no?, como ya está ocurriendo con TikTok. La verdad que es una situación muy curiosa, muy interesante a la hora de debatir y a la hora de analizar, pero claro, hasta qué punto, ¿no?, la libertad que uno siente, ¿no?, en una red social y que bien utilizada es maravillosa, bueno, pues al final se está volviendo en nuestra contra, hemos abusado de esa libertad y eso pues ahora al final hará que se nos recorte otras libertades. Sí, además, pero hay expertos que opinan que se pueden tomar ciertas medidas excepcionales, ¿no? Si comparamos 2020 con 2016, vemos como algunas medidas se han tomado, ¿no? Eso de bloquear los grupos en Facebook ha sido una gotita respecto al tema de publicidad. Pero, por ejemplo, vemos como en Instagram el tema electoral no ha sido tan duro, porque ellos de entrada bloquearon los hashtags que tenían que ver con las elecciones. O sea, Instagram ha bloqueado los hashtags que tienen que ver con las elecciones. Entonces dices, algo que estás haciendo el piloto o el experimento en Instagram
imagínatelo en Twitter, que es el motor principal de los hashtags. Entonces, ¿se pueden realizar cosas para gestionar mejor las fake news, la desinformación, etcétera? Sí se puede. Y el primero que podría hacerlo es Google. Google, por ejemplo, para hacer el seguimiento de las elecciones y evitar toda la controversia que hay sobre la fuente de los datos, desde el minuto 1 dijo, oye, yo voy a ir de la mano de la AP, de la Associated Press, que es la Asociación de Prensa Americana. Entonces, cuando tú ponías resultados de elecciones en Google, toda la información era en tiempo real, pero era facilitada por la Asociación de Prensa. Eso no te pasaba en Facebook ni te pasaba en Twitter. Es más, en Facebook y Twitter tendemos a confundirnos muchas veces con la información, incluso con los datos, quién va ganando y tal, porque el feed no es cronológico. Es decir, yo puedo ver una noticia y escribir ahora, tú puedes ver una noticia anterior a la mía y escribir mañana, y parece que tu resultado es posterior al mío. Entonces, que ciertos cambios, como poner el orden cronológico en Twitter o en Facebook en periodos electorales, facilitarían al usuario que no hubiese tanta confusión, ¿no? Sí, yo creo que ahí la estrategia de Google es interesante, ¿no? Porque si buscáramos esos resultados de elecciones y nos aparecieran en función del algoritmo de Google, o bien porque esté pagado, o porque haya tenido más movimientos, o etcétera, etcétera, claro, no quiere decir que lo primero que nos saliera sería lo más fiable o lo más, ¿no? Lo más veraz, ¿no? Y bueno, en este caso ha querido Google desmarcarse de cualquier tipo de manipulación, es decir, yo voy de la mano de la Asociación de la Prensa y el resto no me interesa, ¿no? Sí. Por hoy, ¿no? Sí, Una sí. excepción en concreto en ese día para eso en concreto, ¿no? Google, en ese sentido, como te decía, de todas las plataformas, creo que Twitter es la que lo mejor lo ha hecho dentro de los problemas que tiene Twitter, pero Google lo ha hecho genial en el sentido de no aceptar publicidad, pero sin embargo creo que Google todavía intenta sacar pecho cuando el principal foco de desinformación que hay actualmente es YouTube. Y pertenece a Google, es decir, uno de los expertos también comentaba que a lo mejor la mejor manera de luchar contra la desinformación en YouTube sería desactivar la reproducción automática de vídeos. Porque a lo mejor yo estoy viendo un vídeo con información veraz sobre las elecciones, pero cuando termina ese vídeo automáticamente aparece otro. Y como estamos hablando de elecciones, me puede aparecer un vídeo cuya información a lo mejor sea dudosa o su verificación no esté del todo efectuada por los medios que lo están difundiendo y sin embargo te lo estás comiendo, ¿no? Entonces, creo que Google ha tenido en YouTube la oveja negra de toda su estructura, Facebook lo ha permitido abiertamente porque el dinero pesa, y Twitter, a pesar de que lo intenta, como decías tú, es ponerle puertas al campo porque hay muchos usuarios para controlar. La verdad que también lo que demuestra esto es que los políticos tienen sus garras en las redes sociales y las redes sociales intentan que no salgan de todo eso manchados, ¿no? Claro, es muy difícil. Primero, si tú estás poniendo la mano porque te están pagando un pastizal, pues lógicamente vas a salir manchado, ¿no? Hombre, Facebook salió manchado en 2016 y va a seguir saliendo manchado Claro. este año en 2020. No se han preocupado lo suficiente y han aceptado ese tipo de situaciones. Pero eso es una tendencia global. No está pasando solo en las elecciones americanas. Ya vemos como cada vez que hay elecciones en cualquier país y puede hacer uso y manipulación de las redes sociales, lo hace. El problema que creo también que tenemos que tener en cuenta es que los usuarios se encuentran con que ya es habitual ir a redes sociales a buscar información política. Claro. Y las redes sociales no se hicieron para eso. Entonces, el responsable final individual, que debería ser más sensato, es el usuario que se cree lo que encuentra en Facebook, lo que ve en YouTube o lo que lee en Twitter. O sea que parte de culpa tenemos nosotros que no sabemos consumir, ¿no? Que es algo que yo repito mucho, es que hay mucha gente que no consume bien en Internet en general y en redes sociales. Es decir, ir a Twitter a buscar resultado de elecciones por hashtag y ver cómo va la cosa, no tiene sentido, ¿no? Sí, hemos de empezar a considerar las redes sociales como un medio de comunicación más y no nos damos cuenta de que no lo es. Y lo peor es que también afecta por periodo de edad, que lo hemos hablado en otros programas contigo, como al final en Facebook y sobre todo en WhatsApp se acaban difundiendo un montón de bulos y de fake news y de deepfakes porque están preparadas para eso. Sí, sí, porque al final el consumidor se las traga. Sí. Entonces encuentran el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Las redes sociales, las fake news no tendrían ningún tipo de futuro si no fuera por las redes sociales. Por eso decimos que creo que estas elecciones de 2020 van a afectar mucho al marketing y a la publicidad. Y ojo, no solo a las administraciones públicas, porque aunque a nivel global haya cierta tendencia a quejarnos de las administraciones públicas en diferentes países, y este tipo de fenómenos sobre el fraude electoral generen descrédito o desconfianza, no ayudan, pero también posiciona a las marcas y a las empresas que han estado apoyando. Por ejemplo, en el caso de Amazon y Walmart, cada uno ha apoyado a uno de los dos candidatos.
Entonces, con inversiones multimillonarias. Sin embargo, Joe Biden es el único que ha conseguido que el Silicon Valley reciba muchas donaciones menores, pues no son empresas tan grandes, de empleados de tecnológicas como Apple, como Microsoft, como Facebook. Es decir, está más preocupado el empleado de esas tecnológicas que las propias tecnológicas. Curioso. La verdad que todo es fascinante porque en Estados Unidos el tema de la política se vive de una manera totalmente distinta, ¿no?, a cómo se vive aquí. En España, si Amazon apoyara a un candidato y en detrimento de otro, la mitad del electorado, que es el que vota al otro, nunca compraría en Amazon. Tú imagínate que Amazon apoya al Partido Popular porque cree que le va a ir mejor con él. Nadie que se considere socialista o de Podemos compraría en Amazon. Esto no pasa en Estados Unidos. No, esto se les olvida. La semana que viene todo esto... Bueno, se les olvida ahora porque lo estamos comentando y sabemos que luego se olvida, pero en verdad es muy duro para esas empresas porque hemos hablado muchas veces en el programa de que de 2 años a esta parte el millennial, la generación Z, demandaba que las empresas se mojaran con sus valores, con su forma de trabajar, con lo que hacen por el medio ambiente, y la política es otro de los sectores en los que también se tienen que mojar. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos en los primeros resultados que empiezan a salir? Se ve como ciertas marcas y ciertas tiendas y ciertas empresas se atrincheran, porque saben que como está tan polarizada la opinión pública en Estados Unidos, si va ganando la opción por la que tú no has apoyado, te vas a encontrar con que sus simpatizantes al final atracan tus tiendas, te rompen los cristales. O sea, eso está cambiando también en Estados Unidos ahora. Y entonces ha habido marcas que se han quedado neutrales, ¿no? Es decir, paso. Hay muchas que no han tomado partido y las que han tomado partido también lo asumen, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una lectura interesante, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el papel que están jugando las redes sociales ahora mismo, ¿no? Que se convierten, bueno, pues en el centro neurálgico de pues algo tan fácil como seguir el conteo de unas elecciones o lo que opina uno de los líderes o lo que no. O sea, lo primero que hizo Donald Trump fue publicar un tuit. Y eso no lo conocimos a través ni de la Fox ni de cualquier otro medio de comunicación, ¿no?, que él tenga. Pues ahora Twitter, para evitar eso, te impide publicar quién es el ganador de las elecciones, salvo que sea un empleado público del apartado que lo tiene que publicar, o que ya haya sido publicado en 2 medios de comunicación a nivel nacional. O sea que ahora me pongo yo, gana Biden las elecciones y me lo bloquea. Te debería bloquear el Twitter. Curioso, podemos probarlo, a ver. Fai, gracias, muy interesante la lectura de cómo está viviéndose todo esto en redes sociales y cómo están utilizando también, ¿no?, los políticos y toda su maquinaria lo que en las redes sociales ocurre. Vamos a continuar, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.